Masud, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Bienvenido. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Empezó la campaña nomás? Sí, sin duda. Creo que es difícil ponerle un punto de inicio. Creo que es algo gradual que va a ir increciendo ahora y lógicamente estamos a 6 o 7 semanas del cierre de listas, de manera que en un mes y medio se van a definir jurídicamente, formalmente las candidaturas. Donde gobierna el radicalismo, manda el radicalismo y arma las listas, y donde gobierna el Cambiemos o el PRO, más puro, Ciudad de Buenos Aires, provincia, ¿la lista más importante la arma el gobierno de turno? Sí, hay 5 provincias gobernadas por Cambiemos, efectivamente 3 en manos del radicalismo, aunque con alianza, y también 2 en manos del PRO, también con alianza. Esas provincias van a definir sus estrategias electorales con los gobernadores o con las alianzas provinciales. Las otras 19 provincias también, lógicamente, porque aquí no hay una elección nacional, hay 24 elecciones provinciales, pero va a haber probablemente una mayor sugerencia o peso del gobierno nacional en las 19 provincias que no se gobiernan. ¿Pueden terminar como la alianza, como les dijo Mayans a Marcos Peña en el Senado, el senador por la provincia de Formosa del PJ? No, a ver, nadie tiene la bola de cristal, por supuesto. Uno no puede hablar en esto con superioridad. Voy a dar mi impresión. Yo creo que no solamente esto no va a terminar de ninguna manera así, sino que acá hay un dato no menor que creo que se va a empezar a ratificar con el triunfo de octubre y posteriormente con una extensión del mandato que yo no dudo la ciudadanía argentina tiene ya incorporada prácticamente por su idiosincrasia, que es que por primera vez en la historia, pero independientemente de la reelección, digo, hay una cosa que va a ser inédita, que es por primera vez en la historia, al menos desde 1928, va a haber un presidente no peronista que termine en orden un mandato. En mi caso personal, yo estoy convencido que además va a reelegir y eso va a terminar de consolidar un reordenamiento del espacio político en la Argentina que en vez de pasar del tradicional bipartidismo que estuvimos acostumbrados hasta fines de la década del 80, principios del 90, con 2 grandes partidos de masa, el PJ, el peronismo y el radicalismo en sus versiones más puras, y posteriormente a la crisis del 2001 lo que vamos a empezar a ver, producto de esta consolidación de Cambiemos en el largo plazo, es un reordenamiento hacia un biferentismo. Vos estabas mostrando 2 fotos de las 4 que tienen que ver con el Partido Justicialista y una tercera con un espacio que se empieza a conformar en torno al Frente Renovador de clara extracción justicialista y en donde nadie te puede negar hoy, nadie creo que negaría, que hay una posibilidad de que también terminen confluyendo con el Partido Justicialista. Todo eso es un frente, ya no existe el Partido Justicialista. El Frente para la Victoria, Movimiento Evita, es decir, son muchas expresiones que van a terminar reordenándose, como pedía el Chino Navarro, probablemente en unas primarias, si no es ahora será en el 2019, y del otro lado, un frente más republicano, por lo que la historia reciente ha indicado, con la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica, el Frente Cívico de Córdoba, el Partido FE, que conforma hoy en día el oficialismo y espero que por muchos años. Mañana hay sesión, pero otra vez aparecen como temas menores, entre comillas, si me permite, la idea en un año electoral de discutir las cuestiones de fondo, etcétera. ¿Va a ser complicadísimo, entiende usted? ¿O finalmente se van a poner de acuerdo y al menos va a haber consensos para políticas como por ejemplo el endurecimiento de las salidas transitorias en los casos de delitos sexuales o homicidios, etcétera? Bueno, son temas los que se están tratando y los que se tratarán mañana que por ahí son de poco voltaje político o mediático, pero para la gente, digamos, que afectan son muy importantes. Así como en la última sesión se trató una ley que tal vez afecta a 6.000 personas nada más, que son aquellas personas que dependen para su subsistencia de aparatos eléctricos, es decir, los electrodependientes. Probablemente haya sido una ley menor para el voltaje político-mediático, pero les cambiamos la vida a 6.000 personas. Bueno, mañana va a ocurrir lo mismo. Y fue por unanimidad, con más de 220 voluntades. Y mañana esperamos que también, si no es por unanimidad, sea con un consenso bien amplio las 2 leyes que refieren a también 2 universos por ahí no muy grandes, pero muy significativos para ellos, que son en este caso los que están en orfanatos, es decir, los chicos que a partir de los 18 años no pueden continuar con su marco social de contención que pueden recibir en hogares y en orfanatos, puedan tener una extensión hasta los 25 años con acompañamiento del Estado. Lo cual está muy bien porque hay muchos casos en los cuales a los 18 nadie los incorpora a la familia y en consecuencia terminan viviendo solos, digamos, ¿no? Exactamente. Porque no los pueden retener en los orfanatos. Tal cual. A eso voy. Eso es importante. Y la otra ley que tiene que ver con una modificación al Código Civil
respecto de, digamos, en casos de femicidio, la discusión de la tenencia. Es decir, que ante un caso de femicidio, la tenencia no puede hacer por parte de, en este caso, el femicida, en todo caso. O sea, son temas por ahí muy puntuales. No, pero está muy bien. O sea, alguien que pero bien importantes asesina a alguien no puede ser el que se convierte en el tutor de ese hijo común que tenían. Ahora, para no esquivar la pregunta del Congreso, la Argentina tiene que acostumbrarse a otra cuestión, también inédita, que yo también creo que ha llegado para quedarse, al igual que la consolidación de Cambiemos en el largo plazo, que es un Congreso en minorías. ¿Qué significa esto? El Congreso, para funcionar, para empezar y para sancionar leyes, tiene que tener mayorías. Por supuesto que durante décadas nos acostumbramos a oficialismos con mayorías automáticas, entonces esto no era un tema. El año pasado, afortunadamente, y gracias también a bloques muy maduros republicanamente, pudimos sancionar 107 leyes, en la mayoría de los casos por iniciativa del oficialismo, y donde fue el oficialismo quien conformó mayoría. Pero no olvidemos, también para que la oposición, que a veces cuestiona esta falta de actividad o falta de actividad resonante, en dos casos que ustedes van a recordar muy bien, como fue la ley antidespidos, el proyecto de ley antidespidos y el proyecto de ley de ganancias en diciembre, las mayorías las conformó la oposición sin el oficialismo. Es decir, que esto también es posible hoy. Entonces, si hoy el Congreso no funciona, no es por el oficialismo, es porque en general no está siendo fácil conformar mayorías. No le está siendo fácil al oficialismo, tampoco a la oposición, que ahora encuentra una oposición reticente a darle logros en un año electoral al oficialismo, pero tampoco está siendo fácil, como no dudaron en hacerlo kirchneristas y masistas en juntarse el año pasado, para ellos mismos que están en plena discusión electoral en torno al peronismo y a la vida del peronismo y del filoperonismo que representa el Frente Renovador, tampoco les está siendo fácil, insisto, juntarse entre ellos sin el oficialismo. Entonces, así como en años como el pasado, con una gran producción parlamentaria, es muy sano que haya minorías porque estamos forzados a negociar y, debo decir, en la mayoría de los casos, a mejorar, producto de esa negociación con la oposición, las leyes. Bueno, también en los años electorales la Argentina todavía no está acostumbrada a sobrevolar el clima electoral y encapsular, digamos, institucionalmente lo parlamentario. Massot, además de ser jefe del Bloque PRO, usted es muy cercano a Emilio Monzó, una de las patas políticas del gobierno. Meses atrás él planteó la necesidad de que Cambiemos se abriera a otros partidos e incluso dijo que faltaba política. En estos meses, al menos él cambió o guardó silencio. ¿Usted cree que hay más política ahora que antes? En todo caso, tiene que ver con la cuestión electoral, que quiere unir fuerzas en el gobierno y que no se dispersen. A ver, yo lo que creo, y este gobierno es testimonio de eso, el diálogo y el disenso ha vuelto a ser normal en la Argentina, y eso no significa que sea solamente a nivel oficialismo con oposición. Fíjense también, en el propio gobierno hay discusiones incluso públicas de referentes muy importantes y que en general siempre terminan, no solamente siendo respetadas, sino que además siempre terminan con algún punto de confluencia en alguna reunión o en alguna salida común. Bueno, yo creo que hay que acostumbrarse a eso y efectivamente el pensamiento de Emilio somos muchos los que lo compartimos, y no significa que uno tenga que cambiar su forma de pensar, significa que, como en todo espacio, hay un conductor, hay un jefe de este espacio que claramente, y lo ejerce con un gran carácter, es Mauricio Macri, y seguro, como muchos otros, escucha muchas voces diferentes y después es él quien elige. Pero se lo Entonces escuchó, yo creo que hay que naturalizarlo. ¿Se lo escuchó el pedido ese que hizo Emilio? Por supuesto que se lo escuchó y se ha discutido, y así como él piensa de una manera, hay otros que piensan de otra. Como muchas veces en la vida, para llegar a un mismo punto hay múltiples caminos, y en este caso se ha optado de una manera y ahí estamos nosotros. Porque antes que la posición personal está el proyecto colectivo y el voto de la gente, y la gente votó Cambiemos. Massot, ayer el diputado Tonelli presentó un proyecto para reglamentar el cese o la renovación en el cargo de los jueces de más de 75 años. ¿Usted cree que pronto lo van a poder tratar, que van a tener la mayoría necesaria para aprobarlo? De vuelta, vuelvo a la reflexión general que aplica prácticamente a todos los proyectos en particular. Hay proyectos bien importantes para ser tratados. Recuerdo simplemente uno, escuchándola a Jorgelina, yo también después quería hacer alguna reflexión por el crecimiento de la construcción, pero que tiene que ver, sobre todo, además del éxito del sinceramiento fiscal, tiene que ver también con
una nueva noticia, digamos, en la Argentina de los últimos 40 años, que es la vuelta de los créditos hipotecarios de manera competitiva. Y en ese marco, una ley imprescindible como la Ley de Mercado de Capitales, que viene a dar una normativa más moderna al desarrollo de un mercado de crédito en moneda local, es absolutamente importante. Esta también lo es. Tenemos una ley para modificar la ley de fueros y evitar, digamos, el bochorno del año pasado de que tengamos que estar durante 4 semanas notificándole a un diputado, en este caso por los medios, que podía ser allanado. Debido. Es decir, hay muchos ejemplos que lamentablemente esperemos que en 4 o en 6 años nos hayamos acostumbrado a sesionar en minoría en un año electoral, pero a nosotros nos está siendo muy costoso conformar las mayorías. Efectivamente, esto hay que decirlo. Perdón, ¿la ley de mercado de capitales al final va a quedar para el año que viene o no? Bueno, nosotros no nos vamos a resignar como oficialismo permanentemente, cada 10 o 15 días yo intento como presidente de bloque concientizar al resto de los bloques de la importancia que esto tiene para el país, no para el país de Macri. ¿Para usted también Gil Carbó debe dejar de ser la procuradora? Lo dijimos del primer día, pero digamos, de poco sirve las manifestaciones personales. Aquí ya hay un proceso judicial abierto, hay además una comisión bicameral que tiene muchísimas competencias para, en paralelo con la investigación judicial, interpelar a la procuradora y a cualquier miembro del Ministerio Público Fiscal. Estamos decididos a avanzar con esa bicameral y esclarecer todas las dudas que nos generan en esto que se ha transformado en un reducto de militancia desde el Poder Judicial del Frente para la Victoria. Me preocupa mucho el tema Carlos Balbín, digamos, ¿no? Porque sale eyectado del gobierno, más allá de la foto con Macri de hoy. Es un hombre impoluto, reconocido. Estaba analizando la evidente incompatibilidad en la negociación con el Correo. Debía expedirse. Acaba de renunciar también quien estaba a cargo de ese expediente. Se va con el propio Balbín. Y quien llega es alguien que administró en su estudio jurídico los intereses y la defensa del grupo Macri. Eso no es Cambiemos. A ver, o sea, Paulino, tenemos como jefe de los abogados del Estado, relevamos a una persona íntegra, reconocida por muchos, que incluso investigó un aspecto complicado del gobierno, y lo reemplazamos por el abogado del grupo empresario del presidente. Pero cuidado con las correlaciones espurias. Yo creo que si hay prueba de algo en este gobierno es de su apertura y digamos casi su obsesión por la transparencia. Lo veo al ministro Ibarra detrás de las cámaras, probablemente van a tener un diálogo con él. ¿Quién mejor que él para explicar todas las políticas que este gobierno está llevando adelante en términos de gobierno abierto, de apertura de datos, de transparencia en la información pública? Y lo retrato solamente con una cuestión gestual. Recuerdo cuando a pocos meses de haber iniciado salta el primer revuelo, que fue el primero de varios, y auguro muchos más en la medida en que siga tan politizado el Ministerio Público Fiscal y la justicia en general. Y en todos reaccionaremos igual, y el presidente dio el ejemplo, caminando a los tribunales después del caso Panama Papers a decir, señores, acá está el presidente de la Nación, cosa que a mí me hubiera encantado ver de más chico con otros presidentes. Entonces, que nosotros nos apresuremos en hacer un análisis de que el ex procurador del Tesoro se fue porque estaba investigando algo que el gobierno detuvo, como es el caso del Correo, todo lo que encerraba ese caso alrededor. Dijo, señores, paren la máquina, investiguemos absolutamente todo. Sí, claro, pero lo hicieron después de conocido el caso, porque se firmó 6 meses antes de que se descubriera. Está bien, pero lo hicimos 4 meses después, Paulino. Yo lo que creo, y digo, y en el segundo caso... ¿A quién se le ocurre firmar un acuerdo con el padre del presidente? Pero, perdón, el acuerdo con el padre del presidente no lo firmamos nosotros. Lo firma el gobierno. No, por supuesto, lo firma el Estado argentino. Sí, yo lo que digo argentino, que está no fue este gobierno el que metió al Estado argentino, porque digo... Sí, está bien, es una convocatoria de acreedores y una quiebra de hace 14 años. Bueno, pero a ver, depende de lo que quieras discutir. Si vos querés, vamos 2 minutos al tema de fondo del Correo, yo no tengo ningún problema. Digo, había tres alternativas nada más, no había 10, ni 20, ni una, había 3. Se podía seguir cajoneando el expediente, seguir haciendo que la deuda del Grupo Macri se licuara, a quienes convenía eso sobre todo era ni más ni menos que al Grupo Macri, cosa que evidentemente ni el presidente ni ninguno de su equipo quería que se interpretara. Se podía dictar la quiebra de una empresa que no tenía activos concretos, que solamente tenía activos contingentes, que eran juicios con el Estado, que además el Estado, como corresponde, piensa que va a ganar, con lo cual no eran activos que nosotros pudiéramos cobrarles, es decir, beneficiar al Estado. Y la tercera opción era encontrar un acuerdo que fuera mejor que estas 2 opciones, que era 0 para el Estado.
Bueno, eso fue lo que se hizo. Entonces digo, para mí que sigamos discutiendo. Está bien, pero el caso del conflicto de intereses podrían haber pero frente al conflicto pero frente al conflicto de Antes de intereses, firmarlo, nosotros no después. llamamos al Congreso, llamamos al cuerpo del Congreso que tiene que verificar esto, que es la Auditoría General de la Nación. Sí, Paulino, después, pero por lo menos no fuimos tosudos, como hubo en otras épocas en la Argentina, frente a errores, como el propio presidente ha reconocido en este caso, en donde nosotros, en vez de tener la humildad y la grandeza, decir, señores, marcha atrás, foja cero, que se revise, hemos, digamos, como puede haber sido la 125, un error claro y flagrante, bueno, insistido y terminado con detenciones de dirigentes, represiones y tanta pérdida y enfrentamiento para los argentinos. Digo, yo lo rescato. Son visiones. ¿Se siente que está en un espacio que hay margen y que pueda convivir con los Carrió o las Carrió, los Ernesto Sanz, los Ricardo Alfonsín, la impronta de María Eugenia Vidal, los Facundo Manes eventualmente y los Rodríguez Larreta y Marcos Peña? Totalmente. ¿Todo eso se puede unificar? Y me parece que hasta ahora no venimos mal. Sí creo que hay otra novedad que para mí también lo es y la veo bien interesante, que es el autocontrol. Es decir, los proyectos en la Argentina han sido siempre tan verticalistas y tan personalistas que era imposible concebir lo que está ocurriendo ahora, que es que en el seno de una coalición, que es otra novedad, porque no han sido muchas las veces que ha gobernado una coalición tan amplia en la Argentina, haya miembros de la coalición que disientan públicamente y que entonces cumplan el rol de control que el argentino estaba acostumbrado a que cumpliera la oposición virulenta. Bueno, acá hay como una oposición republicana interna de la coalición. Yo lo veo muy sano, sinceramente, y creo que en todos los nombres que dijiste se pueden identificar roles muy claros y de eso hablamos cuando hablamos de equipo. Por supuesto, los equipos se consolidan, como cualquier equipo de cualquier deporte, en muchos años. Uno no juega de memoria desde el día 1, pero la verdad que yo estoy muy satisfecho y me siento parte de ese equipo, identificando a cada una de las personalidades que dijiste con un rol bien delimitado. Creo que nos excedimos, tenían 21:30 un compromiso y teníamos el compromiso nosotros de liberarlo, así que no hay problema, porque además está el un ministro, compromiso blando, pero tienen un gran invitado para seguir la Andrés conversación. Ibarra, y con él vamos a hablar sobre la creación de la universidad para los empleados públicos. Ha sido muy generoso Nicolás Mazzotta, hasta la próxima. Muchas gracias. Gentil, Muchas gracias.